Soy Adolfo Alvarado Belloso, hablando en el conversatorio virtual sobre temas procesales desde la Academia Argentina de Derecho Procesal, en tarea de extensión universitaria de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de la cual es egresada nuestra invitada de hoy, Alejandra Despontin. Pertenece a la cohorte número 14, que vamos en la 28. Es asidua asistente a los cursos de especialización en Alcalá de Henares, donde la maestría hace esos cursos junto con la cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá. Vive en la ciudad de Misiones, en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, profesora en la Universidad Gastón Dáchari, y hoy le he convocado, después de tantos encuentros de filosofía, de sociología y de historia procesal, para que hagamos alguna cosa técnica pero práctica, de la cual pareciera que estos conversatorios están alejados. Alejandra es una muy buena docente y quiero ver cómo hace ella para enseñar a un alumno que está todavía mirando el techo procesal y no entiende de qué se trata, cómo hace para explicarles el hacer una buena demanda. Una demanda que sirva en términos de utilidad, que sirva para el cliente, para el cual está concebida. Hola Ale, bienvenida a este conversatorio. Con todo el afecto de siempre te recibimos y te queremos escuchar sobre ese tema, ¿no? Hacer docencia enseñándonos a ver qué harías para mejorar una demanda. Sí, el tema es reinteresante y la verdad que me ha dado frutos y bueno, si bien yo ya lo usaba en las clases presenciales, el gran desafío fue ahora, en tiempos de pandemia, cómo hacer con una clase práctica cuando no podemos reunirnos, cuando nos encontramos con alumnos, muchos de los cuales no han trabajado en nada. O sea, van a ser en 6 meses jóvenes colegas, pero 0 experiencia laboral. Sumado a esta manera que nosotros tenemos de enseñar el derecho, tan fraccionada que tiene su dificultad para poder unirla. Las ventajas, tenemos alumnos avanzados, ya han dado derecho procesal, y bueno, a ver, ¿cómo los hacemos pensar? Estando ellos en sus casas, cada uno en su lugar, nosotros detrás de una pantalla, y que el alumno experto en el uso de las tecnologías no nos traiga un trabajo que no les dé ninguna utilidad porque copia y pega. Entonces, ¿cómo hacer ese trabajo profesional que implica ni más ni menos que una tarea artesanal de ir armando el tema? Que implica hacerlos pensar, que es cosa que el alumno normal no piensa, sino que va a un formulario, un modelo que alguien hizo, vaya a saber de dónde lo sacó, y copia y pega, como decís vos, ¿no? Y hacer engendros terribles. Terribles, y yo siempre les digo, no voy a desconocer que algún modelo seguramente van a usar. El drama del modelo es ponerlo sin pensar. Y entonces, bromeando más o menos, les digo, el modelo que ustedes quieran con pienso. Ahora, ¿cómo implementamos el sistema? El sistema que hacemos es buscar algún tema relativamente fácil, o por lo menos que nos aseguramos que pueda ser conocido por todos los alumnos, y muchas de las veces recaemos en el remanido accidente de tránsito. Los accidentes de tránsito tienen como ventaja que muchas veces cuando se generan lesiones hay una causa penal. Entonces la causa penal yo la puedo escanear, quitarle todos los datos sensibles, y entonces les puedo enviar o colgar en nuestra aula virtual estos datos objetivos que yo voy a tener a favor o en contra, que están en la causa penal, y qué voy a hacer con ellos. Entonces ahí empezamos a charlar, pero temas de los más variados. Obviamente empezamos hablando de pretensión procesal. Hablamos de cuantificación del daño. Hablamos de prueba trasladada. Hablamos de impugnación de esa prueba trasladada. Si usted ha sido parte, si usted no ha sido parte, quién es su cliente. ¿Por qué no me va fijando en los conceptos? Perfecto. Para que uno los tiene muy en claro?
Y usamos Empezamos la con teoría la de casos. pretensión procesal. ¿Qué cosa es eso? Entonces, cuando nosotros tratamos de hablar, cuando hablamos de la pretensión procesal, lo que hacemos es pedirles a los alumnos que busquen en sus bibliografías y que citen correctamente un concepto de pretensión procesal. Esto también nos sirve para relacionarnos después con temas éticos, como pueden ser el de copiar la pluma ajena, la palabra ajena, sin citar. Y entonces, en ese sentido, somos implacables. Esto nos lleva a hablar de ética, esto nos lleva a hablar de la responsabilidad que tenemos, no solo académica, sino profesional, porque estuve también en el Tribunal de Disciplina y hemos visto cuestionamientos por copiar trabajos, incluso de Internet, sin citar, con planteos ante el Tribunal de Disciplina. Pero hablando de la pretensión, ¿qué estamos queriendo? Estamos queriendo que el alumno pueda entender quién pretende, respecto de quién pretende, qué pretende y por qué. Estamos tratando de que el alumno entienda quiénes son los sujetos y en qué posición se encuentran. Porque no da igual la posición en que se encuentran. Y respecto, ¿quién es el sujeto activo? Si es uno, si son múltiples. ¿Quién es el sujeto pasivo? Si es uno o si son varios. ¿Qué reclama de cada uno? ¿Y cuál es la causa por la cual reclama a cada uno de ellos? Porque en nuestro sencillito ejemplo del accidente de tránsito, es altamente probable, y los casos que buscamos en clase, vamos a tener uno o dos demandados, que pueden ser el conductor y el propietario del vehículo, pero además vamos a tener que traer, a través de la citación en garantía, a la compañía de seguros. Y entonces ahí entramos en otra causa, que es la que se relaciona ya no con ese accidente de tránsito, con ese hecho generador de daños, que no se genera con la circunstancia de ser titular registral del vehículo, sino que se genera con un contrato de seguros de alguien que no intervino en el accidente de tránsito. Y que recién, si bien son alumnos que han dado comercial, recién ahí empiezan a darse cuenta esta cuestión de la legitimación y esta cuestión de la diferente causa y la implicancia que tiene y que va a poder nos remite no solo a temas procesales, sino que nos remite, por ejemplo, a saber si respecto del accidente de tránsito, nosotros por determinados daños estamos reclamando una deuda de valor, y respecto del seguro nosotros tenemos una deuda de dinero, porque lo que se compromete es a mantener indemne el patrimonio del asegurado. Entonces, recordando bien esta noción de... Volvamos para atrás. Cuando estamos hablando de la posible diversidad de demandados, estamos hablando de diversas posibilidades de imputaciones jurídicas. Exactamente. Alguien responderá a título de autor, otro a título de responsable indirecto, lo que fuera, ¿no es cierto? Era más fácil con el régimen civil anterior, cuando se respondía a título de culpa o dolo, y el otro tiene una responsabilidad indirecta, a título de padre, de dueño, de lo que fuere. Y eso el alumno lo comprende, que son distintas imputaciones jurídicas, y que la pretensión tiene que dividir la causa entre la afirmación del hecho y la imputación que hace conforme ese hecho, y el hecho No. y lo que está en el medio de la relación de imputación, si es padre, si es dueño, si es guardián de la cosa, por ejemplo. En general, de primera no lo comprende. Entonces se trabaja sobre la base de que el alumno, en clase está permitido errar las veces que sean necesarias, a condición de que todos esos errores se pueda hacer la secuencia de errores y el trabajo se entrega con el trabajo final correcto. Entonces se realizan las correcciones y las devoluciones vía aula virtual con todas esas indicaciones. Independientemente de lo cual, obviamente el sistema implica muchísimo más trabajo para el profesor, ¿no? Independientemente que cuando nos reunimos en Zoom, en pleno, con los alumnos, compartamos los errores que se repiten. Otro de los errores que se repite es que, según el autor que vean, confunden acción con pretensión. Eso es muy común en América Latina, ¿no? Exactamente, ese error también se ve. Y entonces volvemos a trabajar la idea de acción procesal,
ese acudir a la autoridad con capacidad de responder, que necesariamente tiene que tener un contenido que es la pretensión, pero que son distintas, y recién allí el alumno lo entiende. Entonces, hace unos años un jurista colombiano distinguido, Carlos Ramírez Arcila, hizo un librito hablando de la naturaleza de la acción procesal, diciendo que el pensamiento de Jaime Guasch, era un profesor de la ciudad de Madrid, una universidad de Madrid, había seducido el pensamiento americano, y entre ellos el de Lino Enrique Palacio. Y si Jaime Guasch decía que la pretensión es lo que sirve para marcar competencias, para marcar tipos de procedimiento, ordinario, sumario, lo que fuere, para marcar la naturaleza de las sentencias, y constitutiva, declarativa, de condena, etc. Es decir, que lo que importaba era la pretensión. Y entonces eliminó el concepto de acción y puso con la palabra acción el concepto de pretensión. Vos acabas de decir una cosa muy clara, ¿no? Si la acción es el hecho de pedir con la mano, la pretensión es la cosa que se pide, y entre el hecho de pedir y la cosa que se pide hay una clara distinción, obvio. Si esto es acción, esto es pretensión. Y esto es lo que la gente confunde en su mayoría en América Latina. Quien hizo la distinción clara fue Humberto Briceño Sierra, un jurista de primerísima línea mexicana, cuya obra no ha sido leída en América Latina. Vos la conocés porque es el leitmotiv de la maestría, pero en general eso no se conoce, y entonces los autores están repitiendo como loros cosas que no tendrían que repetir porque al alumno después no se le puede enseñar, ¿no? Pero haces bien en hacer la distinción. ¿El alumno te la comprende? el alumno la comprende, finalmente la comprende, porque vienen una serie de confusiones. Se habla, por ejemplo, bueno, se habla del debido proceso, se habla del acceso a justicia. Siempre que hablan de acceso a justicia, les pregunto, ¿el acceso a justicia de quién? ¿Quién me hablan? Del actor. ¿Ves? Y entonces estamos con esto de que uno viene a reclamar siempre porque tiene derecho. Y entonces volvemos a... porque cree que lo tiene. Claro, porque cree que lo tiene. Y el poder distinguir, que me resulta de una utilidad fenomenal en las clases prácticas, la distinción entre conflicto y litigio. A ver, explícamela. Porque una cuestión puede ser el conflicto que exista o que la parte considera que exista en el plano de la realidad social, porque hasta puede ser percibido con distintos errores. Pero de todos modos es la coexistencia de una pretensión y una resistencia en el plano de la realidad social. Ese conflicto, que incluso viene al cliente, yo lo entrevisto, y él me lo cuenta ordenada, desordenadamente, tendré más de una entrevista, haremos la depuración que consideremos. Ese conflicto es el que yo le voy a proponer formas de solución, que podrán ser judiciales o extrajudiciales, que podrán ser una negociación, una mediación, o que podrá ser un proceso. Con lo cual, nosotros hablamos de la unidad 1, la lección 1 que nosotros damos en la maestría, de esas primeras clases para poder hacer el escrito de demanda, verdaderamente las exprimimos. Y llegamos al litigio, que es la afirmación que hacemos en el plano jurídico de la existencia de un conflicto intersubjetivo de intereses en el plano de la realidad social. Afirmación que puede tener algún recorte respecto del conflicto, con la responsabilidad profesional que acarrea para el profesional el recorte que decida hacer. Recorte por múltiples motivos, que pueden ser de buena o de mala praxis. Por ejemplo, en el caso del accidente de tránsito, supongamos que nuestro cliente es un tercero transportado y que quiere ser indemnizado, pero quien conducía era su íntimo amigo. ¿Puede decidir no demandar a su íntimo amigo y hacer ese recorte? Bueno, se habla en clase de esta decisión, este pedido del cliente de no incluir. Nosotros lo podemos tomar o dejar, pero nosotros debemos dejar constancia para cubrir nuestra responsabilidad profesional, que no ha sido un yerro nuestro, sino que es pedido del cliente.
Además has puesto el dedo en la llaga, porque, a ver, conforme a la ley de seguros, el actor no puede citar en garantía. Vamos a ver, demandarlo al asegurador, si no lo demanda conjuntamente al asegurado que en este caso manejaba era su amigo. Por lo tanto, aunque no quiera dejarlo, meterlo adentro, tiene que hacerlo, porque va a perder la posibilidad del seguro. Puede Es decir, ser, hay un montón claro. de estrategias detrás de todo Hay un esto. montón de estrategias. Se habla también ese tema y ver si efectivamente ese conductor era o no era el asegurado. Porque puede haber sido el hijo del asegurado. Y tener zanjada la cuestión porque el asegurado es el propietario del vehículo. El caso de los jóvenes cuando transportan sus amigos y tienen un accidente de tránsito. Entonces, Bien. bueno, ya con un caso trillado, como es un accidente de tránsito, nos metimos en un montón de cuestiones. Entonces, hablamos de pretensión procesal, hablamos de acción procesal, hablamos de conflicto, hablamos de litigio, la responsabilidad profesional que acarrea decidir el litigio, hablamos de hechos, hablamos de prueba y hablamos de derecho. Hablamos también de las distintas formas de resolución del conflicto y de las posibilidades de entrar y salir en las distintas formas. Finalmente nosotros vamos a decidir, lo que tratamos de trabajar en clase es armar cuál va a ser la teoría del caso civil a los efectos de tener en claro cuál es el esquema que vamos a tener para confeccionar esa demanda. Entonces lo hacemos a manera de gráfico. Les pido a los alumnos que coloquen la hoja apaisada en 3 columnas, y entonces en una columna pondrán la teoría fáctica, la teoría de los hechos, en otra pondrán la teoría de la prueba, y en otra pondrán la teoría jurídica. Esto viene a cuento porque tradicionalmente dábamos el tema de demanda con el código. Y el código dice, bueno, los hechos relatados con cierta precisión, el derecho sucintamente, y el tema del derecho sucintamente nos pone en los aprietos que terminamos siempre. En ese sentido, en hablando del proceso judicial 365, el capítulo del doctor Terraza es muy interesante, yo lo cuelgo en el aula virtual, porque habla de esto, de la importancia de la alegación de los hechos. Y en parte con ese material que yo se los brindo en el aula virtual es que les encargo que armemos este gráfico. Vayamos a nuestra teoría jurídica y por qué reniego tanto esto del derecho sucintamente. Nosotros en clase decimos constantemente en la clase de procesal que el derecho sucintamente porque iura no vicuria. El punto es que nuestra única oportunidad, y nos metemos en principios y reglas técnicas de debate, precluye luego, de alegar y de incorporar hechos, en principio va a ser nuestra demanda. Podrá haber un hecho nuevo después, pero nosotros nos estamos jugando la estrategia y los hechos que vamos a incorporar en la demanda. Con lo cual, yo tengo que no saber algunos artículos y concordantes. ¿Concordantes cuáles? Y desplegados, de forma tal que si esta norma que yo quiero aplicar tiene determinados presupuestos de hechos, mi teoría fáctica debe contenerlos. Porque si no, nunca su señoría va a poder aplicar una norma cuyos hechos no le he dado. Perfecto. Entonces, hacemos todo el despliegue de los hechos y a veces se los hago jugar en hacerlos, se hace con una tabla de Word, separarlos como en celdas, y entonces si tenemos un hecho, una sola prueba voy a tener para acreditar ese hecho. ¿Qué ocurre si cuando corro traslado esa prueba y la impugnan? Entonces debo tener pruebas y mi prueba de subsidio. Recién allí aterrizan los alumnos. Bueno, hay muchísima confusión respecto de la prueba documental. Oye, respecto de cada hecho de la prueba, ¿no? Que la gente en general, Hecho, por eso se los hago cuando separar escribe la en demanda celdas. no lo tienen presente. El hecho y la prueba, el hecho y la prueba. Exactamente. Yo por lo menos en la demanda. Exactamente. Entonces yo les digo, puede que algunos medios de prueba les sirvan para probar muchos hechos,
no importa. Usted me pone el hecho, me pone la prueba que va a usar, y después otro hecho, si va a usar la misma, me vuelve a poner la misma. No hay problema. Lo que yo quiero chequear es que usted, de la teoría fáctica, no se olvide los hechos, porque somos malos abogados si nos hemos olvidado los hechos. Y que luego tengamos bien presentes los medios de prueba, en particular para cada hecho, con el medio de prueba y con la prueba en subsidio por si ese medio de prueba fuera impugnado. Otra de las ventajas que advertimos de tener nuestra teoría del caso en esta hoja apaisada es que, bueno, una vez que tienen esto, recién ahí están en condiciones de sentarse a escribir. Y por mí ahí, si usan el modelo, no usan el modelo, pero lo del cuadro debe estar en contenido. Lo otro que solemos hacer es, luego que tienen escrita, que eso se lo he escuchado a usted, luego que tienen escrita la demanda, como se les haya ocurrido, les pido que la presenten como la han hecho, y a la clase siguiente que quiten doctrina, que quiten jurisprudencia y que vean qué queda. Y a ver de vuelta si nos queda nuestra teoría fáctica o no queda nada. Porque lo real es que yo soy abogada de una compañía de seguros y contesto demandas sin hechos. De algunos estudios que hacen a gran escala accidentes de tránsito, todos más o menos similares, entonces usan un modelo, pero las peculiaridades del caso, ¿dónde están? ¿Por qué es que yo reclamo esto? Entonces, volvemos a chequear y es muy, muy interesante ver cómo a los alumnos les resulta sorprendente ver cuando quitan doctrina y jurisprudencia que ponen absolutamente copiada sin chequear, que no queda nada. Oye, hija, yo quiero meter una baza, me parece importante por lo que acabas de decir. Primero, yo he sido muchos años, abogado de compañía de seguros. Y por lo tanto he tenido que litigar para recuperar o para defender a la compañía. Lo que aprendí con la praxis y a fuerza de golpes es que no puedo aceptar que la parte me cuente los hechos. Porque después me dice que no me los contó, me lo niega, me cuenta un hecho distinto. Entonces lo que a la postre terminé haciendo, y se hizo siempre en mi estudio, me compré 100 cuadernitos de 20 páginas, de esos Gloria. Y en el cuadernito dijo, usted con su puño y letra descríbame todo el hecho, las páginas que usted quiera. Me pone el nombre de los testigos, y el número de la patente, y lo que usted quiera. Todo me lo pone allí, usted, los hechos, dónde circulaba, a qué hora, si llovía, cómo estaba todo, usted me lo pone. Con lo cual, se lo aconsejo para resguardo profesional, sobre todo cuando llega el momento de tener que pagar honorario, que yo no te dije que sí, te dije que perdí, que gané. Lo segundo, yo en mis clases de muchos años, le digo a los alumnos que tienen que cortarse la mano antes de poner jurisprudencia y doctrina en una demanda. Nunca lo hagan. La ley pide que yo diga cuáles son los hechos, que diga en qué derecho me baso con estos hechos por la imputación jurídica. Sobre todo cuando responden a distinto título, pero no podría nunca, no tengo que exponer lo que dicen los autores y la jurisprudencia. Porque en estos momentos, que ya hace años con el cuento del juicio sumarísimo, absurdamente se le pide al actor que junto con los hechos de la demanda presente la prueba. Es decir, el ofrecimiento de pruebas se hace en forma conjunta con la demanda. Esto viene de La Plata, por supuesto, como las cosas que pasan en la Argentina. ¿Para ganarse cuánto? 20 días. Y para ganarse 20 en un pleito dura 4 años, bueno, el actor muestra todas sus cartas. Es decir, si yo pongo mis hechos y pongo toda mi prueba, y además la doctrina que me da la razón, y además la jurisprudencia que me da la razón, le muestro todas mis cartas al otro que todavía no abrió ninguna suya. Ese tema también lo tratamos. Pero yo siempre les digo, de acá, de este grupo va a salir algún legislador,
o algún asesor del legislador. Y entonces siempre hablamos de la desventaja, de mostrar todas las cartas. Es trampa, querida, es trampa, que el legislador la puso como trampa. Por supuesto que sí, y la verdad es que no se gana tiempo, porque el plazo para ofrecer la prueba era común. Con lo cual no cambia sustancialmente. Son 10 días hábiles en total. Totalmente. Y con eso desmeritamos el derecho de defensa, ¿no? Bueno. Oye, te quiero contar una cuenta, ya que vos vivís en Misiones hace muchos años. No sé a dónde fui a dar una conferencia y una noche me llevan al casino. Allí en tu provincia, no sé en qué ciudad era. Y se jugaba al blackjack, que es una suerte de 7,5. Se juega a buscar 21 con cartas francesas. Y siempre le dan 2 cartas cerradas al punto, al que juega contra el casino. Y el casino se da una abierta y una cerrada, para que el punto pueda pedir o no en base a lo que puede pensar que está tapado en función de lo que está abierto. Si yo tengo un 2, y por más que vos te dará 2 el señor, el hombre va a pedir seguro, yo sé, puedo hacer un cálculo, pero no siempre exacto, pero puedo hacerlo. Me siento a jugar, y el banquero me da 2 cartas abiertas, y él se da 2 cartas cerradas. Exactamente igual de lo que pasa en la demanda que estoy contando. El actor tiene las cartas abiertas y el demandador las 2 cartas cerradas. Y entonces digo, no, esto no es así, señor, mire, al revés, mis cartas cerradas y las suyas abiertas. No, señor, me dijo, en este casino se juega así, entonces eso se llama trampa, acá y en todas partes. Y yo como juego tramposo no lo puedo hacer. Esto es lo que estamos haciendo los abogados, nos hacen jugar con trampa por imbecilidad e ignorancia del legislador de turno, que no entiende que el proceso no es un trámite, sino que es un límite al poder, ¿no? Que está a favor de que lo esté realizando, ¿no? Por supuesto. Así que tenés que siempre aconsejar que los chicos no pongan eso, ¿eh? Que no pongan, cuando voy a decir saque... No. Pero como indefectiblemente usan los modelos, entonces yo los dejo. Ya está, sí. Y se los hago sacar, y se los hago ver. Y ver la nada que suele quedar, ¿no es cierto? La dramática nada, y la consecuencia que tiene la dramática nada a nuestra responsabilidad profesional, por supuesto. Porque obviamente en una clase de práctica se habla de ética, y se habla de responsabilidad profesional. Se habla precisamente de lo que usted mencionaba recién, de que los hechos, conforme los relata mi cliente, son de puño y letra del cliente. Porque el cliente se olvida. Por los motivos que sea, porque es bueno, porque es malo, porque estaba enojado, porque lo va armando, el cliente suele mentir al abogado. O se va convenciendo de su realidad. Pero, por supuesto. Y después dice, no, yo no te dije tal cosa. No, mira, aquí está. No me lo dijiste. Hablamos, bueno, como ya saben los alumnos, que en nuestro caso tenemos una causa penal, entonces hablamos de prueba trasladada. Porque, indudablemente, seguramente quien reclama sea la víctima y entonces el reclamado sea el imputado en la causa penal por lesiones, ¿no? Y además tenemos la compañía de seguros, con lo cual tenemos un imputado que puede haber sido parte en causa penal y una compañía de seguros que no ha sido parte en la causa penal. ¿Y cuál es la diferencia a la hora de trasladar la prueba si yo la puedo impugnar o no? Si yo la debo impugnar o no. Hablamos de la prueba testimonial. Vamos a explicar una cosa. La prueba trasladada es la que se hace en un lugar y se lleva a otro. Para poder hacer esto es imprescindible que donde va a caer sean las mismas personas que intervinieron allá, que hubo posibilidad de control. De actos procesales válidos, o por lo menos no impugnados, por ende, válidos en sede penal. Ahora, esos actos procesales válidos en esa sede, ¿han intervenido las mismas partes que las que quiero traer a la otra sede civil? Y tuvieron la oportunidad de verificarlas.
de controlarla, Tuvo segunda cosa. oportunidad de controlarla. ¿Cuál es su oportunidad de controlarla? Y yo les digo los grandes frutos que se consiguen cuando se incorpora esa causa penal respecto de aquel que no ha sido parte en sede penal, debe pedirla y debe impugnar todo aquello que no le favorece. Y los jueces luego recogen eso. Y su posición es muchísimo más favorable por las circunstancias de haber impugnado. Piense usted que esa causa penal puede tener un informe planimétrico y una prueba pericial accidentológica, con el resultado X. Yo también tengo ofrecida mi prueba pericial accidentológica en sede civil, donde tengo los puntos de pericia que yo concienzudamente los he pensado, no los que otro pensó con otra lógica. Con lo cual puedo llegar incluso a resultados completamente diferentes. Entonces, cuando yo advierto que esa causa penal tiene puntos de pericia mal planteados, incompletos o lo que fuera, debo impugnarlos. Debo impugnar esa pericia. Tengo testigos con testimonios tomados de cualquier manera, donde no está en claro desde dónde está viendo el testigo qué. Si existe la posibilidad de que ese testigo haya visto desde allí, lo que dice que vio. Obviamente debo impugnarlo. Y entonces, producir correctamente mi prueba. Hablamos también de la utilidad. Pare ahí, una cosa importante. Todo eso sirve en un proceso que es tal como lo concebimos nosotros, proceso garantía. Es decir, un proceso donde alguien reclama algo contra alguien y que va a terminar siempre ganando uno y perdiendo el otro. En el proceso judicial nunca hay empate. Uno gana y uno pierde. No importa cuál. Uno gana y otro pierde. Uno cobra y otro paga. Pero con las teorías modernísimas que nos llegaron primigeniamente del Brasil y que han puesto en la modernidad de la actualidad las ideas de 1895 provenientes del autor del Código Austrohúngaro de ese año, el mayor monumento al utilitarismo del mundo, están hablando de un proceso colaborativo. Es decir, las partes entre sí colaboran con el juez para buscar la verdad. Como si las partes no supieran cuál fue la verdad. Pero además yo tengo que colaborar. Si yo te demando a vos para cobrar una cifra que vos no me querés o no podés pagarme por ahora, resulta que vos tenés que colaborar conmigo para que yo te gane el pleito. Es una idiotez asombrosa. Es mejor pagarme y no ayudarme a que te gane. Mire, doctor, ese tema en las clases de práctica lo abordamos, porque es imposible darlas sin hablar de principios procesales y de reglas técnicas. Entonces, hablamos y, de vuelta, cuando estábamos por hablar de prueba testimonial, vuelve a salir este tema. Nosotros ofrecemos testigos. ¿Ustedes saben qué sabe el testigo? ¿Hablan con el testigo? Y entonces, ¿es correcto hablar con el testigo? Se genera todo un temor. No hay ningún inconveniente en hablar con el testigo. Deben hablar. Obviamente deben saber, porque usted tiene que hacer el pliego conforme lo que el testigo sabe. Claro. Lo guía en un pliego. Si no se lo pregunto, ¿cómo lo sé? Por supuesto. Y entonces allí hablamos de colaboración y hablamos de moralidad. Y le digo, ¿cuál es la diferencia? ¿Ustedes me van a contratar a mí para que yo colabore con la contraria? ¿Cuál es mi responsabilidad profesional haber colaborado con el contrario? ¿Puedo llevar yo un testigo que no me sirve? ¿Puedo ofrecer a sabiendas un testigo que me perjudica? ¿Qué relevancia de la responsabilidad profesional tiene esto? Distinto es llevar un testigo falso. Obviamente hay un límite de moralidad. Eso es imposible. O enseñarle al testigo que tenga que mentir, ¿no es cierto? O enseñarle al testigo. Nosotros lo que eso no hay que hacerlo.
diga lo que sabe. ¿Para qué? Para saber si el testigo me sirve o no me sirve, qué pliego voy a realizar. Eso Porque el también otro lo día trabaja. en estos conversatorios tuve una charla muy linda con Eduardo da Fonseca Costa, que es el presidente de la ABD Pro de Brasil, y un juez federal en actividad. Es todo un milagro que un juez sea garantista, ¿no? Y él ha logrado establecer los 6 tipos de juez posibles en función de 6 ideologías diferentes. Y esto del juez las partes colaboracionistas con un juez que recibe la colaboración, es la teoría del socialismo en sus grandes gamas, ¿no es cierto? Es decir, hay una ideología política que exige eso, pero nuestra Constitución no está en ese tema. Nuestra Constitución no es un Estado social de derecho, nuestra es una Constitución de libertad, y los códigos procesales tienen que adecuarse a lo que dice la Constitución, no a otra cosa, por más que el autor, como pasó con el ministro del gobierno anterior, Justicia 2020, que desde un gobierno nacional quisieron imponer inconstitucionalmente códigos procesales a las provincias de tipo colaboracionista, que fue gracias a Dios que se pudo parar. En Santa Fe no entró, pero no sé si entró en Misiones con esos protocolos que inventaron para derogar las leyes con acuerdos judiciales. Mire, hay toda esta confusión y bueno, la misma pregunta que yo le hago a los alumnos cuando debatimos o cuando asistimos a alguna charla en el Colegio de Abogados, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Ustedes me contratarían para colaborar con el contrario? ¿Qué relevancia en la responsabilidad profesional tiene ello? Sería prevaricato, hija eso. Escúcheme, pero escúcheme. Y lo otro, que hay una gran confusión con esta cuestión del conflicto y el litigio. El litigio queda cristalizado cuando nosotros trabamos la litis. Y entonces de eso estamos discutiendo, y estos son los casos. Yo tengo esta teoría del caso, mi contraria tuvo esta teoría del caso, estos están reconocidos, estos están negados. Las contrasto. Se contrastan y de esto vamos a discutir. Con lo cual, yo lo que les hago hincapié es conserven esta herramienta metodológica para evitar que posteriormente, vía cualquier otra audiencia, se incorporen hechos. Porque los códigos que siguen al Código de la Nación permiten eso, la incorporación de hechos que nadie tuvo la oportunidad ni de negar, ni de ofrecer prueba o una prueba contraria a esos hechos. Entonces, opónganse a la Constitución, a que le incorporen una prueba, por supuesto si es prueba oficiosa. Y además... Te hago una acotación a eso. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque en la República Argentina los códigos procesales no están hechos por abogados en ejercicio de la profesión. Vos que litigás y sufrís la injusticia de la justicia con mayúscula, litigás con un código hecho por un académico que no sabía dónde estaba el juzgado civil número 1, por una juez que nunca litigó y por un general de la nación. Esos fueron los 3 que hicieron ese código, que es código en tu provincia, y que lo quieren meter en Santa Fe y hasta ahora no han podido defender, ¿no es cierto? Es decir, cuando los que redactan las leyes no son abogados, pasan estas cosas que vos me estás contando. Hacen códigos divorciados de la realidad, divorciados de lo que pasa, y generan injusticias a mares, como la que me estás contando. Es así, y volviendo a lo práctico que me resulta en la clase, los alumnos se quedan sorprendidos al ir desglosando hecho por hecho, cómo van entendiéndolo, porque está todo junto, está todo en un solo gráfico, está el hecho, la posibilidad de confirmarlo, si fuera negado, pero además está esa conciencia de que la tarea del juez debe ser la subsunción, que es otra de las cuestiones que se está perdiendo. Entonces, ¿qué hacen los jueces cuando sentencian? Subsumen hechos que nosotros le hemos dado. Respecto de un litigio, entonces lo que estamos discutiendo es esto, que ha quedado congelado en determinado momento.
estamos hablando Puedo de no la coincidir con la realidad, ¿verdad? Que puedo no coincidir con la puede no realidad. coincidir y por distintos motivos. Puede ser error, pero puede ser la estrategia. Con lo cual el litigio no siempre es igual al conflicto. No siempre es igual el conflicto. Entonces, hablamos de nuestros roles como abogados. Cuando estamos en juicio, nuestro rol es en función del litigio planteado. Cuando nosotros salimos del juicio, nuestra agenda de trabajo puede ser diferente. Pero en uno yo puedo colaborar o no colaborar, porque no es adversarial, pero uno gana y el otro pierde. Y todo lo que gana uno es porque el otro lo pierde, y todo lo que pierdo yo es porque el otro lo gana. Y no hay forma, no es algo móvil, es una torta fija, que se corta de una forma o Eso se no corta se de otra. advierte por la gente en general, ¿no? Eso no se advierte. Eso lo ve solamente el abogado litigante, que es el que pierde o gana. Y creo, yo le haría escuchar después, doctor, las devoluciones de los alumnos y que ya han trabajado de una u otra manera durante la carrera con algún accidente de tránsito, siempre copiado, lo interesante que les resulta el poder entender por qué hacen lo que hacen. Que aparte puede llegar a ser mucho más sencillo. Después que uno estudió cuál es el derecho, bueno, lo demás empieza a encajar. Veo los hechos, bueno, entra, no entra, se subsume, no se subsume, tengo que buscar otro hecho, si lo tengo o no lo tengo, o si no, es porque no es esta norma la que se aplica, es otra. Y después empezamos a hablar de cada medio de prueba, repasándolos, que los chicos los tienen completamente divorciados unos de otros, ¿no es cierto? No, y obviamente la relevancia de leer y de estudiar y de volver a leer, no hay forma de El escribir. alumno entiende que el testigo no prueba nada, ¿verdad? Sino que convence o no convence Por al supuesto. juzgador. Que es lo que él tiene que buscar, un convencimiento. No que crea en algo, que se convence de algo, más allá de que sea o no coincidencia con lo que en la realidad de la vida pasó. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Siempre, independientemente de aquellas prácticas que alguna vez hicimos en su clase, tratando de recordar un hecho que todos presenciamos 15 días después o un mes después, yo lo que les digo es, vengan a ser testigos, cuéntenme esto, qué ocurrió en el examen tal que todos estuvieron presentes. No hay quien lo pueda contar correctamente. Es una prueba que No, reniego. no es correctamente, puede ser que todos sean correctos, son distintos. Digamos. Correctos desde tu óptica. Correcto de tu óptica, o que no recuerden nada. O sea, el problema que tenemos con la memoria, el problema científico que tenemos con la memoria y el desfasaje científico que tenemos los abogados de respeto a otras ciencias que estudian la memoria. Y entonces le damos relevancia a una prueba cuando en realidad los ejes tienen que pasar por otras. Está bien. Porque en definitiva esto es interdisciplinario. Y entonces, después que ellos arman todo y hacemos alguna audiencia preliminar para proveer las pruebas, que aquí también es como en La Nación oral, y entonces hacemos el ensayo de decir, bueno, acá hay demasiada prueba, demasiados medios de prueba ofrecidos, entonces esto considero innecesario, alguien hace de su señoría y empieza a considerar prueba innecesaria. Entonces, si usted está organizado, armado y tiene su ayuda a memoria, usted puede defender la prueba y explicar qué es lo que quiere probar. Y explicar por qué para un mismo hecho tiene distintos medios de prueba ofrecidos. Porque uno lo tiene por si el otro, uno hasta que no puede producir el medio de prueba, no sabe si va a obtener el resultado que quiere. ¿Vos les explicás a los alumnos que esto es puramente trampa también? ¿Que esto es tramposo?
Porque desde el año de 1880, en el Código Procesal Español, que luego derivó a códigos argentinos, y en Santa Fe, 1882, el Código Isaías Gil, a los jueces les está prohibido, desde siempre, expedirse acerca de la pertinencia o conducencia probatoria de cualquier medio al momento del ofrecimiento. Él puede decirle que la prueba es improcedente, es decir, está ofrecida fuera de plazo, está prohibida por la ley. Pero nunca que con ese hecho no se puede probar tal, con esa prueba no puede probarse tal otro hecho. El Código de la Nación, insisto, hecho por gente que no era abogado en ejercicio, estableció que los jueces al momento de esta audiencia preliminar también tenían que expedirse, además de la improcedencia, sobre la impertinencia de la prueba. Entonces el juez te pregunta, usted, a ver, con este documento, ¿qué quiere probar? Y te lo pregunta delante del contrario. Cuando vos le dijiste qué querés probar, el otro sabe que si te hace desaparecer el medio de prueba, y si está en él el hacer desaparecer el medio de prueba, vos perdiste el pleito. Por supuesto. Por supuesto. Una trampa más de las que nos pone el legislador a los actores, ¿no? Pero por ignorancia esto, ¿no? Porque nadie estudió el tema ni lo pensó. Hay que decirle eso a los chicos, hay que decírselos. Y que en el mundo serio, que no es tu código, en el mundo serio, los jueces no pueden expedirse acerca de la conducencia probatoria, porque cuando ellos digan de qué se trata, y el juez se las baje, tiene que ver si no se quedaron sin ninguna prueba respecto del hecho. Cosa que es posible. Es posible, es posible. Hablamos de la teoría de la prueba, con lo cual a clase se puede venir o estar en sus casas en este momento, igual que un estudio jurídico. Usted puede tener su obra de procesal, usted debe tener su código procesal, y bueno, acá trabajamos. Bueno, busque y conteste. Lo pueden tener en sus pantallas, a mí me da exactamente igual. Yo no necesito que el alumno tomarle lección. Lo tenga acá, que sepa dónde está para poder buscarlo. Que lo busque, yo también lo busco en el estudio. Y las veces que uno se confía o empieza a buscar concienzudamente algo, siempre le encuentra algo diferente a la norma, porque esta vez estoy buscando eso y no otra cosa. Con lo cual, el volver a mirar la norma hacia nuestra esencia. Y bueno, y saber leer. Y saber leer. Y los alumnos tienen sus inconvenientes con saber leer, con lo cual, yo lo que les digo es acá, la consigna es implacable, porque usted contesta lo que no se le ha pedido, no se corrige. No lo leo, puede estar bien, pero si usted contesta de la forma que no se le ha pedido, eso no se corrige. Porque precisamente la importancia de las formas, hablamos de las formas, es que nos protegen. En los últimos años, está hablando de que nuestro problema es formal. Y no puede ser de otra manera. Yo digo que no sea formulista, pero sí que sea formalista. Lo que pasa es que el abogado en general no sabe qué es una forma jurídica. Yo te pido que hagas este trabajo con tus alumnos. Como una vez se lo escuché decir al siempre recordado Mario Antonio Cini, que daba unas clases maravillosas. A ver, yo estoy esta noche con la ventana abierta, entra la luz de la luna, tengo una pluma de ganso y estoy escribiendo en un papel mi testamento. Cuando lo termino pongo la arenilla, la seco y lo guardo. Y él que ejercía la escribanía pregunto, ahora, después que hizo toda esta historia, ¿cuál es la forma del testamento? Entonces la gente le contesta, hológrafo, escrito, no, la luna, no, la ventana, no, la arenilla, no, la pluma, no, la tinta, no. ¿Cuál es la forma? Y nunca nadie se lo dice. Y cuando ella decía, la forma es el acto de escribir, porque forma siempre es acto. Los penalistas son más inteligentes que nosotros, porque tienen un derecho formal. Eso es lo que a la forma le llaman tipo. El tipo matar es distinto del tipo hurtar. Esa es la forma.
Y ahora te digo yo, cuando vos te casaste con tu marido y fuiste al registro civil, y fueron y se besaron y estaban los testigos, ¿cuál es la forma del matrimonio? ¿A partir de qué momento quedás casada vos? ¿Cuando firmaste el acta? ¿Cuando te besaste? ¿Cuando diste el consentimiento? No. La forma es que el oficial te diga que te declara marido y mujer. Esa es la forma. Porque si no te lo dice, aunque en el acta conste que te lo digo, no estás casada. Con lo cual ahora vos procesalmente tenés que distinguir entre acto y acta. El acta dice lo que en el acto pasó. Y en el acto no pasó y el acta sí. Aquí tengo una discordancia que algo puedo sacar jurídicamente, ¿no es cierto? Por tanto, nosotros no podemos, la demanda es un acto, el demandar, esa es la forma, el demandar. El relatar los hechos, esa es la forma. Entonces no podemos no ser formales, lamentablemente. Una cosa es no ser formulista, su señoría, pero, O palabras raras que no encuentro, o construcciones verbales que me hacen perder en el discurso. así es. Entonces, en ese sentido, el lenguaje más llano, por supuesto que es un logro, porque en definitiva, yo que estoy queriendo convencer a su señoría de que tengo razón para que él me la dé. Con lo cual, el discurso que tenga, oral o escrito, debe comprenderse, pero primero lo tengo que comprender yo y escribir de forma tal Que que puede comprender el otro. pueda comprenderlo el otro, por supuesto, quien lo recibe. O de vuelta hay un desfasaje en el discurso. En definitiva, creo que es una... ¿Los alumnos lo entienden a eso? Los alumnos, en general, las devoluciones que tengo tienen que ver con lo que yo le decía. El alumno dice... ¿Has visto algún alumno tuyo ya recibido hacer demandas o actuar judicialmente? A ver si eso lo tomaron o no. Un poco y un poco, doctor. Sí, los he visto. Y hay Porque yo he visto algunos míos que son de una chapucería. excelentes alumnos y otros muy, muy perdidos, muy perdidos. Pero en parte de vuelta, doctor, creo que es, cuando nosotros empezamos a ejercer, no existía la tecnología. Entonces había que escribirlo. Y al escribirlo todo, algún acto de pensamiento uno debe tener. Así es. Y el copio y pego es un arma de doble filo para aquel que tenga fiaca en pensar. En decir esto, bueno, lo leo en voz alta, se lo doy a usted para que lo lea en voz alta y ver si lo entiende. Si yo entiendo lo que se supone que yo escribí, este trabajo, todos hablamos también, los médicos hacen habitualmente, cada 15 días, una vez por mes, ateneos. Y presentan casos. Nosotros, los letrados, en general tenemos estudios en un porcentaje altísimo unipersonales, y aunque tengamos colegas cerca, nunca hacemos ateneos, nunca hablamos nuestros casos, nuestros debates. ¿Qué recurso interpongo? ¿Qué me está queriendo decir el juez? ¿Está bien o está mal? Le tengo que pedir que aclare, tengo que pedirle que revoque, omitió, no me contestó, tiene que proveer. Y a veces todo el lenguaje es tan confuso que uno se confunde y al final el ejercicio de la profesión es procesal. Es todo procesal. Es todo procesal. Así es. Y paradójicamente, cuando van a hacer concursos en los consejos de la magistratura, esto que la virulía hemos creado en todo el país del 94, se le pide a que el alumno rinda un complejísimo problema de fondo. Y nunca le dicen que concurse cómo se gestiona la función, cómo se regula un honorario, cómo se pregunta un testigo, cómo se dirige una audiencia, cómo se provee. Nunca nadie le pide un concurso de esos. No, de todos modos,
le comento que en la provincia de Misiones el jurado del Consejo de la Magistratura siempre son 3. Uno es profesor por concurso de la materia de fondo del fuero que corresponde. Fondo. Otro es un procesalista, profesor de procesal. ¿Y qué le preguntan de procesal? ¿Qué es la pretensión? No le dicen que gestione una audiencia. Bueno, Le yo toman un he... examen escrito y no lo hacen gestionar. Ese es el problema. Porque además para ser profesor procesal tiene que saber gestionar, haber sido juez. Sí. Y eso no lo he visto nunca, más allá de que algunas veces, mira, a mí me tocó hace años, no sé por qué, resulté siendo jurado en un concurso para ser camarista federal en La Plata, con el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Y yo puse mis cositas. Y cuando salió el sorteo, había un civilista. El civilista puso que salió sorteado el problema de la colación, era un problema de colación. Entonces yo, cuando le vi el tema, estamos los 13, digo, a ver, un juez federal nunca podrá haber un tema de colación porque está fuera, absolutamente, totalmente fuera de su competencia. ¿A quién se le ocurre poner un tema de eso? Sin embargo salió, y con eso se otorgó la Cámara Federal, querida. Y esos son nuestros concursos. O los jurados son idiotas, o acomodan los concursos de los consejos. ¿Se entiende, no es cierto? No, sí, por supuesto se entiende. Pero, bueno, estos tiempos de pandemia para el ejercicio de la docencia han sido bravos. Esto de readaptar todo, y de una u otra forma esta estrategia me permite ir con muchísimos temas. Fíjense que con haber hecho solo un PDF de una causa penal, hablamos de acción, hablamos de pretensión, hablamos de los elementos de la pretensión procesal, hablamos de la teoría de los hechos, hablamos de los medios de prueba, hablamos, ¿cuál es la teoría jurídica, por supuesto? Hablamos de congruencia, porque hablamos de caso, hablamos de si el juez puede variar o no mi caso, si nosotros vamos a, teniendo bien fijo cuál es el caso que hemos planteado, si vamos a permitir que lo modifiquen durante el transcurso del proceso. Hablamos, por supuesto, de preclusión, hablamos de esta cuestión de la prueba trasladada, que tiene este fenómeno que mencionábamos recién, si han sido, ¿por qué si ese acto procesal es válido en un fuero no puede ser exactamente igual válido en el otro? Porque alguien no tuvo la oportunidad del derecho constitucional nada más ni nada menos que de ser oído. Que uno lo puede ejercer, uno lo debe ejercer, porque ahí está nuestra responsabilidad profesional. Hablamos de cómo proteger nuestra responsabilidad profesional con los hechos de puño y letra del cliente. Hablamos, por supuesto, de toda la complejidad que tiene el tema de los documentos. De lo sencillo que es cuando yo no tengo el documento, indicar dónde está. Y resulta que gente que por algún motivo no tiene documento trae simplemente fotocopias simples, que no sirven para nada. Cuando pueden indicar perfectamente dónde está el documento, porque por el motivo que sea no lo tiene. Fíjense en los tiempos actuales, que uno no puede ir a buscar el documento, uno debe indicar dónde está. Y sigue siendo prueba documental perfectamente válida. Y bueno, lamentablemente todo se ha relajado, ¿no? Todo se ha relajado porque ahora en esas condiciones se aceptan como prueba cosas que no son prueba y estamos haciendo un cúmulo de sentencias anulables con gran facilidad. Bueno, uno que vive de esto se da cuenta de cuán fácil es impugnar sentencias hoy cuando están basadas en elementos probatorios inválidos o ineficaces en términos de acreditación de un hecho, ¿no?
Se da todos los días esto, Alejandro. El que trabaja en impugnación lo sabe. Oye, hija, yo hubo una hora charlando. Yo te agradezco esto porque estos son temas, el primer caso que estoy haciendo una charla eminentemente práctica y pensando cómo hay que ordenar la enseñanza del derecho, que de hecho estamos hablando en definitiva, ¿no? Te dejo el último pensamiento para que nos despidamos. El último pensamiento es que se animen a usar esta teoría del caso, pero en este sentido, que no es simplemente hacerle llenar a los chicos formularios, dar práctica, sino que tiene que ser una cuestión de ayudarlos a pensar, porque en definitiva lo que nosotros vamos a tratar en el proceso es de hacer la síntesis de todo lo que estudiamos a lo largo de toda la carrera, y ponerlo en papel. Nos jugamos toda la estrategia en 2 escritos, el de demanda y el de contestación de demanda, y después será cuestión de ser ordenados sabiendo cuál era ese contenido, y no que ese contenido sea una nebulosa. Pero para los que nos gusta procesal, la clase de práctica es interesantísima, siempre y cuando los traigamos a los conceptos de procesal. Y volver a ver qué es demanda. Y no hay alumno que no le diga que el proceso es un método de debate. Y entonces le digo a la sentencia, ¿está dentro o está fuera? ¿Estamos debatiendo en la sentencia o quién la emite? Y son todas cuestiones que recién aterriza el alumno cuando uno las plantea en otra situación, que no estamos con la premura de dar el concepto procesal, porque se da por supuesto, pero bueno, lo que hacemos es dar pequeñas cuestiones en el aula virtual para que el alumno ponga los conceptos con la cita y de esa manera se dan por repasados. Si no, me pasaba cuando en otras oportunidades que el alumno se aburre, y uno ni hablar, corrigiendo fárragos de demandas que no dicen en sí nada. ¿Qué es lo que nos pasa a los abogados? No decimos nada. Algunos en 70 páginas. He visto el otro día una demanda laboral de 70 páginas. Había 2 de hecho y el resto era la novela de un joven pobre, ¿no? Ale, contentísimo con tu participación en este ciclo. Me encantó verte. Me gustó el tema. Me pareció importante y muy útil para mucha gente. Te lo agradezco. Gracias. Siempre bienvenida en estos encuentros. Con ganas de verlo, doctor. Un beso y hasta pronto, hasta siempre. Adiós, doctor. Chao, mi querida, chao.